Y luego en Taekwondo con el profesor Darling Álvarez, quien fue el fundador del Taekwondo en Ocosopo, el lugar de donde soy originario, y ahí tuve la oportunidad de entrenar con ellos, con Pedro Ruiz, con mi primo, el famoso locutor Ariel Gómez el Chunco, y de esa forma había varios compañeros, los hijos del doctor Sergio Porzo Crespo, que por cierto también ya falleció, y ellos muy buenos competidores de Taekwondo. Me tocó estar en algunos torneos con Uruguay, y posteriormente entrenamos con el fundador del Karate Do en Joita, que fue el profesor Francisco Gutiérrez Mena, que en ese tiempo tenía la escuela Casa del Sol con técnica de desplazamiento angular, y luego me tocó estar en México con uno de sus profesores que me llevó a alguna preparatoria donde daba clases para que pudiéramos tener cierto contacto. Por cierto, él era taxista en la Ciudad de México y una persona muy amable, chaparrito, muy rápido. Así que dentro de este recorrido de las artes marciales, donde también me tocó conocer al profesor fundador del Taekwondo en Chiapas, que ahí nosotros teníamos los exámenes con el profesor Daewon. Entonces, este recorrido que tuvimos en las artes marciales, que me lleva a entrenar después Karate Do Shotokan cuando vine a Tuxtla, a la universidad, a medicina, y a entrenar con el doctor Cuauhtémoc Vázquez Aguilar. Y entonces ahí conocer a varios profesores, como el profesor Gilberto Hernández, que es el actual presidente de una de las asociaciones. Otro presidente es el profesor Francisco Gutiérrez Mena, con respecto al Karate Do. Y entonces de aquí me voy a la especialidad y me encuentro en México al profesor Daniel Hernández. Quiero aclarar que yo iba buscando Karate Do, y en su dojo en República de Cuba decía Karate Do Judo, y cuando entro me encuentro el maestro del cual yo había leído un libro que después me enteré que se lo habían plagiado, que se llamaba Defensa Personal para la Ciudad, y donde vi varias fotografías de él y decía, qué impresionantes sus técnicas. Se notaba que era un experto de la defensa personal, y ahí me tocó conocerlo, y entonces iniciar en el judo. En ese tiempo incluso admiro la filosofía del profesor, su sabiduría, porque yo llegué y le dije, ¿sabe qué, maestro? Yo ya tengo muchos cinturones de varias artes marciales, incluso había entrenado lucha libre profesional durante más de un año con el maestro que se llamaba Ascari 78 como luchador, y con él, que también se llamaba El Gringo, que fue campeón nacional de lucha libre, y me tocaba llegar al Centro Deportivo Roma a luchar y a que nos enseñara. Entonces aventarnos de la tercera cuerda, hacer la entrada. Ahí conocí a Lismar en alguna de las luchas, y a varios luchadores que ahora son mis amigos y que me ha tocado operar alguno. Ahora, cuando ya conozco al profesor Daniel Hernández y empiezo a entrenar y le digo, maestro, yo ya tengo muchos grados, no me interesa, la verdad. Estaba entrenando incluso ya boxeo profesional en la Arena Nesa, y él me dice, no, pues adelante. Pero cuando ya llevaba yo cierto tiempo y no me graduaban, me di cuenta que parecía que mi nivel se bajaba. Entonces le dije, profesor, sí, ya quiero que me haga examen. Y entonces nos empezaron a hacer exámenes y vi que el nivel subió. Y ahí llegó Roberto Jackson, un brasileño, cuando empezaban los Ultimate Fighting. Entonces empezamos a entrenar Jiu-Jitsu brasileño, que en realidad nosotros entrenábamos lenguaje, y el maestro Daniel Hernández siempre nos enseñó Jiu-Jitsu dentro de las clases. Ahora, esta filosofía que trajimos nosotros directamente del fundador de las artes marciales de México, que es el profesor Daniel Hernández, y que luego me lleva con el profesor Gabriel Golnisch
que era presidente de la federación, y luego cuando nos hacen el examen en el dojo del profesor Hernández con sinodales de la federación, que fue el profesor Arturo Fernández, y nos hizo el examen al profesor Fonseca y a un servidor, a los dos, Fonseca de Jiu-Jitsu, y ahora muy reconocido, bueno, no solamente en México, fuera de México, Arturo Fonseca, Luis Arturo Fonseca. Entonces, un amigo extraordinario que el profesor quería muchísimo, de hecho los quería muchísimo los dos. Luis Arturo es pianista, y aparte de pianista, un extraordinario ser humano con mucha empatía, y ahí nos tocaba estar practicando, y así fue como nos graduamos de cinturón negro el mismo día. Ahora, después el profesor me dice, van a ir a la federación para que vean lo de la difusión del judo en Chiapas y el jiu-jitsu. Y entonces yo iba a hacer la difusión del judo y el jiu-jitsu en Chiapas, y fui a la federación, hablé con el profesor Golmich. La federación de jiu-jitsu no estaba, todavía no la fundaban, y me dijo, profesor, pues adelante, todo el respaldo de la federación para que inicie el judo en Chiapas. Y cuando ya voy a venir a Chiapas para fundar los dos, el profesor Basilius llega al dojo del profesor, y un día que llego a entrenar con el maestro me dice, fíjense que aquí está el profesor Basilius Katselis, profesor griego de Jiu-Jitsu, y estábamos platicando de la fundación del judo y el jiu-jitsu en Chiapas, y quería que platicaran con él, porque pienso que para que trabajemos en conjunto, sumar es mejor. Él debería aparecer como el fundador del jiu-jitsu y tú como el fundador del judo, y ambos trabajan ambas artes marciales, y entonces intercambian torneos, y esto va a ser todavía mucho mejor, porque el profesor Basilius también trae una escuela muy buena de jiu-jitsu, y así fue como se inicia el jiu-jitsu en Chiapas y el judo. Ahora, tú que fuiste de los iniciadores prácticamente, digo, no fuiste el primer alumno, que el primer alumno fue realmente Didier, me dijo. Sí. ¿Por qué? Porque empecé a dar clases para ellos, y ahorita que estabas tratando lo de los niños, recordarás que cuando daba clases a los niños, primero los niños tienen que jugar. O sea, el niño, como médico que soy y experto, y como entrenador que he sido, y sabiendo cómo se desarrolla el cerebro del niño y todo el sistema nervioso, el niño debe empezar jugando. Y así lo vamos inculcando, como fueron ustedes prácticamente cuando entraron de chicos, que de repente estaban jugando pelota ahí en el dojo. Yo observaba, y en lugar de enojarme los dejaba jugar, nomás veía que no rompieran nada y me hacía el simulado. Entonces todo ese proceso que siempre me encantó, que ustedes estuvieran bastante unidos, con diferentes personalidades, ¿no? Unos muy, ¿cómo le llamaríamos? Muy empáticos, como el caso tuyo, que te llevabas con todo el mundo, y otros como el caso del profesor Edgar Ashley, que era más retraído, más serio, y sin embargo era muy bueno en el momento de pelear, y hasta la fecha, ¿no? Ahora es muy bueno también como profesor, y ya tiene esa parte de empatía. ¿Qué más agregarías de lo que le estás dando ahora a tus alumnos en el jiu-jitsu y en el judo? Porque tienes esa ventaja, ¿no? de saber los derribes del judo, y de que puedas decir, pues vamos a hacer una técnica como Sotogari y la vamos a combinar. Entonces hago Sotogari y empiezo a trabajar en Raku-Waza, que serían las combinaciones, y combino una y la otra persona me hace la contra y vuelvo a combinar, o sea, el Kaeshi-Waza, combino hasta que le gano y lo derribo, y entonces en el suelo me voy a Kesagatame, Katagatame, Kamishogatame, voy haciendo esa flotación
y luego caigo en la montada y entonces puedo entrar a una llave como el cambio de Uchi Yurigatame y entonces finalizar. Pues efectivamente, parte de lo que yo siempre comento con mis alumnos es que Judo y Jiu-Jitsu la mayoría de las veces se enseñan por separado, y en mi caso en una misma clase yo enseño ambas cosas. ¿Por qué? Por el origen, si nos vamos al origen de todo esto, empieza con el Jiu-Jitsu japonés, lo que era el arte samurái. Cuando va evolucionando, el profesor Jigoro Kano elimina los elementos más violentos, hace una disciplina en la que permite un trabajo más suave, evitando las lesiones, lo que permite que haya practicantes, mucho más practicantes. Generalmente el Jujutsuka tenía alguna lesión y tenía que cortar su camino como practicante o como guerrero. Entonces, ya en la parte del judo se eliminan esos elementos, se hace un camino más suave, precisamente eso es lo que quiere decir judo, camino suave, y empieza a difundirse, se logra en Japón convertirlo en el arte marcial oficial, y a raíz de eso se genera una difusión dentro de los alumnos del gran maestro Jigoro Kano. Pues sale el que justamente para mí es la figura central, que es Mitsuyo Maeda, llamado también el Conde Koma, que fue tanto peleando como practicando y enseñando por diferentes partes del mundo la disciplina en ese entonces llamada Jujutsu Kano o Kano, o el Jiu-Jitsu de Kano. Esa fue la disciplina como inició antes de llamarse judo, y fue llevándose a diferentes partes del mundo, hasta el momento en el que Mitsuyo Maeda llega a Brasil, y por una serie de favores políticos a la comunidad japonesa de parte de un político brasileño llamado Gastón Gracie, decide enseñar Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu Kano o el Jiu-Jitsu del maestro Kano a esta familia de brasileños, a los hijos del político, que justamente son o fueron Carlos y Helio Gracie, los padres del Jiu-Jitsu japonés. La modificación se dio precisamente, la adaptación, por las condiciones físicas de ser una persona muy delgada por parte de Helio Gracie, y pues si nos fijamos en la historia, entonces hablamos, yo siempre se los comento así, son dos ramas de un mismo árbol. No tenemos por qué separar lo que tuvo un origen común. Entonces mi enseñanza generalmente es judo y jiu-jitsu juntos, o las técnicas de derribe, las técnicas de control, las técnicas de finalización van completamente unidas, y obviamente pues eso tiene un resultado diferente. Creo que tal vez eso pueda marcar un poco la diferencia del trabajo de otras academias con el de nosotros, que actualmente pues ya la mayoría, incluso en los videos en internet se ve que ya la mayoría de academias están trabajando juntamente Jiu-Jitsu brasileño y están integrando derribes de judo, porque es justamente parte de su origen. Y pues eso es precisamente el trabajo que estamos realizando, unificando lo que, o más bien tratando de volver a unir lo que pues estaba unido desde un principio. Bueno, es que el maestro Helio Gracie, un extraordinario competidor y gran maestro, fundadores del Jiu-Jitsu brasileño. Así es. Que era el Newaza japonés, o sea, el Newaza del judo, las técnicas de piso. Sin embargo, ellos aportan el hecho de trabajar de una forma un poco diferente, Claro. porque en lugar de enfocarse en el tachiwaza o en la pelea de arriba, se enfocan muchísimo todo en trabajar en el piso, hacer los derribes sin ser suelo, y eso le permite avanzar a ese newaza del jiu-jitsu del judo. Y entonces, en la actualidad, todos reconocemos tanto al judo como un deporte olímpico, como un arte marcial, y al profesor Jigoro Kano como uno de los más grandes artistas marciales que ha habido en la historia, hablando de todas,
y obviamente el más importante es ser el fundador del judo, y que también el jiu-jitsu japonés, que nunca se perdió, que se quedó ahí y que ahora se practica, y eso permite que nosotros podamos trabajar con los alumnos en todas estas técnicas tan hermosas que nos legaron estos grandes peleadores, entre ellos el maestro Kimura, que también es otro extraordinario profesor japonés que en algún momento tuvo un combate con el profesor Helio Gracie. No quiero decir quién ganó, pero el profesor Kimura era extraordinario. Y el profesor Kimura vivió en la casa del profesor Daniel Hernández. El profesor Daniel Hernández fue a un congreso internacional, ahí invitó al profesor Masahiko Kimura, y entonces de repente me platicaba, y por ahí tengo grabaciones y también videos de grabaciones con el profesor Hernández, donde estamos platicando así como ahorita, y entonces él me decía, grande fue mi sorpresa cuando tocaron la puerta del dojo, salgo a abrir y me encuentro el profesor Masahiko Kimura y me dice que ya estoy aquí. Y yo me quedé así como, decía el profesor Hernández, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Bienvenido, adelante, pásele. Siendo que el profesor Daniel Fernández en ese tiempo le daba clases a algunos luchadores, como el extraordinario luchador Gori Guerrero, sobre esos luchadores, y tenía un programa en la televisión, bueno, participaba en un programa en la televisión que se llamaba La Hora de los Locutores en el Canal 4, y le tocaba salir ahí haciendo algunas exhibiciones. Bien, entonces me da mucho gusto platicar con el profesor Romeo García Guízar, que directamente es alumno, nieto del profesor Daniel Hernández. Así está, el profesor Daniel Hernández, el profesor Miguel Gómez Trujillo, el profesor Romeo García Guízar, y con esta tutela que le da el profesor, porque me dijo, quiero que me traigas algunos de tus más avanzados discípulos, y ahí estuvo Rolando Carrasquedo, estuviste tú, William Garay, y entonces tuvieron esa oportunidad de convivir con él y que él les dirigiera a entrenar, y en la Ciudad de México, donde acabaron exhaustos a ese nivel de altura con los entrenamientos que el profesor acostumbraba a darnos, y donde conocí yo a profesores tan extraordinarios como el profesor Chávez, uno de ellos, obviamente el profesor Gabriel Golmich, uno de los extraordinarios competidores mexicanos, y ya a nuestro amigo Federico Vizcarra, campeón internacional, uno de los mejores. Pues finalizando ya esta parte, a él lo conocí aquí en Chiapas cuando llegó al dojo a escribir a uno de sus sobrinos, y cuando lo vi, sin conocerlo, sin nada, vi sus manos, su forma de caminar, delgado, fuerte, y le dije, profesor, ¿qué entrenas? No, nada. Y cuando hablé a México y les dije quién era, me dice, no, estás con uno de los mejores competidores de México. Y le dije, profesor, bienvenido, ¿quieres dar la clase? Y me dijo, ok, ya la dio. Bien, entonces, ¿qué planes hay ahorita, profesor Romeo García Guízar, ahora que tú ya estás en tu camino de sensei, haciendo a muchos alumnos, extraordinarios ciudadanos? Pues continuar avanzando, estoy ubicado en este momento como cinturón marrón en judo, cinturón marrón en jiu-jitsu brasileño. Continuamos en el camino, estamos preparándonos para alcanzar. Recientemente me entregaron el cinturón marrón en diciembre de jiu-jitsu brasileño por parte del profesor Engracio, Marcos Engracio, respaldado por GFT Internacional. Pues vamos a continuar trabajando. La intención es alcanzar el cinturón negro en ambas disciplinas para poder estar completos y entregar obviamente el conocimiento completo a los alumnos. Tenemos alumnos en preparación tanto en Villaflores como
también practicantes dentro de artes marciales mixtas, justamente también en Cintalapa, como fuimos a dar el seminario, y también este mes estuvimos en San Cristóbal de las Casas con enseñanza de judo a una escuela de karate tradicional. Entonces, pues la intención es dar seguimiento al trabajo, generar nuevos judokas, nuevos practicantes, personas que sigan el mismo camino, personas que sean educadas en una disciplina marcial y obviamente pues ciudadanos responsables y con una mejor intención de comportamiento dentro de la sociedad, una interacción más correcta, podríamos decirlo. Qué bien, y muchas felicidades porque, bueno, en la actualidad yo tengo el cuarto dan, pero tú llevas 22 años de práctica. O sea, cuando te recibimos en el dojo, de eso, después de ganar muchas medallas para Chiapas y también ese campeonato internacional de Jiu-Jitsu y de todo un seguimiento dentro de la competencia que fue interrumpido alguna vez por una lesión en la rodilla grave, pero obviamente que los cinturones que ostentas están muy bien ganados y en el caso del judo pues no es el grado real, aunque obviamente es el grado que tienes ahorita, pero qué bueno que sigues ese camino de profesor, de sensei, haciendo buenos ciudadanos. Y pues en esta plática de filosofía de las artes marciales lo recomiendo al profesor Romeo García Izar para los seminarios, para las clases. Lo conozco desde que inició y con esas bases de conocer todo lo que enfoca estas artes, lo que enfocan estas artes marciales, desde los nombres en japonés y obviamente también los nombres en brasileño, de las llaves, de las palancas, con esa interacción que ha hecho y que hace mucho más completo lo que enseña. El judo, el jiu-jitsu japonés y el jiu-jitsu brasileño. Así que muchas felicidades y un gran abrazo a todos los maestros de jiu-jitsu brasileño y obviamente a nuestros hermanos profesores de judo. Un abrazo y muchas felicidades.